Muy bien, ya nos acercamos al final de esta segunda unidad y pues venimos hablando en las últimas clases sobre las máquinas térmicas. Concluimos la clase anterior hablando de la segunda ley de la termodinámica y pues hablamos de que era imposible tener un proceso en el cual toda la transferencia bueno, un sistema que efectuara un proceso en el cual absorbía calor y que lo convirtiera completamente en trabajo mecánico. Entonces, en ese sentido, se creó una máquina teórica que, como no podemos tener una eficiencia del 100%, entonces la pregunta era, pues, ¿qué tan eficiente puede ser una máquina que trabaje entre dos temperaturas, entre una temperatura TH, temperatura alta, y una temperatura TC, que es una temperatura baja, ¿no? Entonces, esta máquina, que lleva el nombre del ingeniero que la ideó, es la máquina conocida como la máquina de Carnot, y esta es una máquina idealizada, es decir, no es una máquina que se pueda construir realmente, ¿no? Es hipotética, por lo cual nosotros podemos decir que nos da un límite teórico sobre cuál es la máxima eficiencia que podemos tener entre estos dos, entre estos dos intervalos de temperatura. Además, cumple los requerimientos de la segunda ley de la termodinámica. Y pues ya sabemos que las máquinas térmicas funcionan usando un ciclo termodinámico. Entonces eso es lo que vamos a describir en primera instancia. ¿Cuál es el ciclo termodinámico por el cual funciona la máquina de Carnot, que se le conoce como el ciclo de Carnot? Entonces, para poderlo describir, vamos a hacer, como siempre, un diagrama PV. En este diagrama PV nosotros vamos a dibujar dos isotermas, particularmente porque vamos a movernos entre dos temperaturas. Entonces, la primera isoterma va a ser la temperatura más alta, la de la temperatura más alta. Y vamos a tener otra de una temperatura más baja, ¿no? Esta va a ser TH y esta va a ser TC. Muy bien, entonces el ciclo de Carnot siempre va a empezar en el punto de temperatura más alta. Aquí lo voy a denominar como A. Este es un gas ideal, está a una temperatura TH, que está a una presión A y a un volumen A. Y en este proceso, esta máquina absorbe calor a temperatura constante. Es decir, que va a seguir un proceso isotérmico. Entonces termina aquí en el punto B. Así que el primer proceso de la máquina o del ciclo de Carnot, vamos a ponerlo K, de A a B, es una expansión isotérmica a una temperatura TH, una expansión isotérmica. Luego, el gas se expande, pero ahora de forma adiabática. Entonces, para hacer eso, pues tiene que seguir una curva también, pero esa curva tiene que saltar a una isoterma más baja. Recuerde que expansión isotérmica, la expansión isotérmica implica una disminución en la temperatura. Quedó también esto, pero ahí va. Entonces, me muevo a un punto C, así que de B a C
de B a C yo tengo una expansión adiabática. Expansión adiabática. Entonces, usted ya tiene que tener aquí muy claro de que en una expansión adiabática la temperatura disminuye. Luego, en aquí es bueno que lo mencione, este primer proceso, en el proceso de A a B, es cuando entra el calor a la máquina, el calor QH, ya que pues en el proceso de B a C no hay intercambio de calor, al ser un proceso de tipo adiabático. Después hay una compresión del gas de forma isotérmica hasta un punto D. Entonces me muevo en la isoterma de menor temperatura y en este proceso es donde la máquina expulsa el calor que no puede transformar en trabajo. Entonces aquí voy a tener una expulsión de calor, QC. Así que este tercer proceso es el proceso de CAD. Es una compresión isotérmica a una temperatura TC, la temperatura baja. Y finalmente, para completar el ciclo, entonces se da una compresión adiabática. Quizás hubiera hecho un poco más atrás ese punto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el último proceso, que es de D a, es una compresión adiabática. Ok, entonces esos son los 4 procesos que sigue el ciclo de Carnot. Tenemos 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. ¿Ok? Entonces, pues, si ven, tiene exactamente los mismos pasos que tiene una máquina térmica. Tiene una absorción de calor, tiene una expulsión de calor, y por lo tanto, pues, al ser una máquina térmica, como las que estudiamos antes, entonces, la eficiencia se mide de la misma manera, ¿no? La eficiencia de esta máquina, pues, es 1 menos QC entre QH. Esta es una ecuación general. Ahora, perdón, ya que nosotros conocemos para esta máquina los procesos que componen su ciclo, entonces nosotros podemos reescribir esta ecuación, ¿sí? Nosotros somos capaces de poder determinar cuál es QC y cuál es QH, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a ver aquí que QH, en principio, QH es el calor absorbido en la expansión isotérmica. Pero nosotros sabemos que el calor, voy a poner aquí abajo, comentario, isotérmico. Y en el proceso isotérmico, nosotros sabemos que el calor es igual que el trabajo. O sea, que es igual al trabajo de los estados A al B. Y sabemos además que ese trabajo se calcula
como NR por T, pero T en este caso va a ser la temperatura alta TH porque es a la cual se da la expansión isotérmica. Entonces aquí es TH por el logaritmo natural del volumen final, que en este caso sería el volumen del estado B, entre el volumen del estado A, que es el inicial. Ese sería QH, así se determinaría para esta máquina, ojo, para esta máquina. Y lo mismo puedo hacer con QC. QC sería el trabajo, pero ahora entre los procesos de CAD, que es donde se da la compresión isotérmica. Entonces tendría nRT por la temperatura baja por el logaritmo natural del volumen en C entre el volumen en D. Pero si los pongo de esa manera, tengo que poner un signo menos aquí detrás, ¿verdad? Porque si se fijan, estoy poniendo el inicial en el numerador. Esto con el objetivo de reconocer, si se acuerdan, reconocer que el calor es negativo. Y si el calor es negativo, entonces por lo tanto es un calor expulsado. Va a ser un calor, tengo un calor positivo, un calor negativo. En los procesos adiabáticos no hay intercambio de calor, así que solamente de aquí pueden provenir los calores tanto de entrada como de salida. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es, según la ecuación de la eficiencia, es hacer un cociente entre ellas. O sea, hacer la división de QC entre QH. Por lo tanto, voy a poner siempre usando las barras de valor absoluto. Vamos a ver si las necesito. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a poner de una vez con la barra de valor absoluto. Entonces tendría QC entre QH. Entonces QC es nRTC logaritmo natural de volumen en C entre volumen D, dividido entre nRTH logaritmo natural de volumen en B entre volumen en A. Entonces de aquí se cancelan el número de moles y la constante de los gases. Y pues puedo hacer una simplificación ahí. Puedo hacer una simplificación. Bien, la simplificación que puedo hacer es que esos volúmenes están relacionados con los procesos o con las relaciones de estados del proceso adiabático. Es decir, yo puedo relacionar el estado B con el estado C y el estado D con el estado A mediante las relaciones del proceso adiabático. Entonces, vamos a poner justamente eso ahora. Para el proceso adiabático, nosotros sabemos que la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es una constante. Es una constante. Muy bien, entonces ahora vamos a escribir esas relaciones para los procesos que a nosotros nos competen aquí. Entonces, el primero donde hay un proceso adiabático es entre el estado B y el estado C. Pero no voy a poner las temperaturas de A o de B o de C y D, sino que voy a poner de una sola vez las temperaturas de H y TC. Entonces, la primera es que TH, que es la misma, es la temperatura del estado B, por el volumen del estado B, elevado a la gamma menos 1,
será igual a la temperatura baja, que es la temperatura del estado C, multiplicado por el volumen del estado C a la gamma menos 1. Y pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo que, permítame un momento. Bien, entonces hacemos lo mismo para el otro proceso adiabático, ¿no? Entonces en el otro proceso adiabático, nosotros vamos a tener la temperatura TH, que es la temperatura del estado A, por el volumen del estado A, igual a la temperatura C, no es del estado C, es la temperatura baja, que es la del estado D, por el volumen del estado D. Muy bien, entonces lo que voy a hacer aquí principalmente es dividir las ecuaciones. Si se fijan, las puse una debajo de la otra con el objetivo de notar que si divido la primera entre la segunda, entonces las temperaturas se van a cancelar. Entonces, dividiendo, yo voy a tener, por lo tanto, en la primera ecuación, el volumen de B a la gamma menos 1 entre el volumen de a la gamma menos 1 igual al volumen de C a la gamma menos 1, volumen de D a la gamma menos 1. ¿Sí? Bien, entonces, esto que tengo aquí es como que yo tuviera lo siguiente. Es como que yo tuviera esta ecuación. Como que tuviera X elevado a la A y del otro lado Y elevado a la A. ¿Cuál es la única manera para que esa ecuación se cumpla? ¿Qué requisito necesito para que esa ecuación se cumpla? Que X y Y sean iguales. Que X y Y sean iguales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo voy a poner aquí. Entonces, X es igual a Y. Entonces, lo mismo pasa aquí. Por tanto, lo que yo tengo es que el volumen en B entre el volumen en A C es igual al volumen en C entre el volumen de D. ¿Sí? Y si se fijan, si traigo de nuevo la ecuación que es la que estábamos trabajando, vamos a pegar aquí abajo, nos damos cuenta entonces que los volúmenes se van a cancelar. Uy, ¿qué pasó aquí? No lo copié bien. Ahora sí. Ok. Entonces, si ustedes notan, tenemos exactamente en el numerador el logaritmo natural del volumen en C entre el volumen de D. Y abajo tengo el logaritmo natural del volumen de B entre el volumen de A. Y si esas fracciones de volúmenes son iguales, entonces por lo tanto implica que también en esa ecuación puedo cancelar los logaritmos naturales. Y entonces finalmente lo que encuentro es que la eficiencia de una máquina de Carnot, hasta le voy a poner ese subíndice para que no lo vaya a confundir, con cualquier otra máquina, esta ecuación solamente es válida para la máquina de Carnot, es igual a 1 menos la temperatura TC entre la temperatura TH. Y si se fijan, no le pongo barras de valor absoluto, porque no es necesario. Yo ya sé que esas temperaturas deben estar expresadas en una escala Kelvin. Y en la escala Kelvin las temperaturas siempre son positivas, porque están por encima
del cero absoluto. Entonces, una máquina de Carnot lo que hace es darme la eficiencia teórica máxima que yo puedo conseguir para una máquina que trabaje entre esos dos intervalos de temperatura. Entonces, se usa, como les digo, es una máquina teórica, no es una máquina que se pueda construir. Pues se puede hacer un intento por hacerla, ¿verdad? Se puede hacer un intento, pero siempre va a pasar que los procesos no son exactamente reversibles y por lo tanto entonces eso va a condicionar los resultados que puedo. Pero sí me puede decir a mí, por ejemplo, si yo quiero construir una máquina entre dos intervalos de temperatura, entonces cuál es la máxima eficiencia que voy a poder conseguir y por lo tanto entonces mi máquina va a estar por debajo de esa eficiencia. Muy bien, entonces no sé si hay alguna pregunta aquí antes de hacer un ejemplo. Vamos a abrir el texto para buscar el problema 2036. Aquí está. Vamos a copiar el enunciado. Paste. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de objetivos mínimos de una máquina de cartón. Eh, ya les he mencionado antes que los problemas de objetivos avanzados de estos temas normalmente están relacionados con la máquina en su forma macro, en su forma micro, quiero decir. O sea, es decir, eh, entrando en detalles sobre todos los procesos, sobre todos los estados que están involucrados en la máquina, ¿no? Entonces, donde yo tenga que determinar el trabajo, donde tenga que determinar el calor y finalmente con eso tener la eficiencia. Entonces, en este caso yo voy a trabajar ya directamente con los valores macroscópicos y así, pues, como les digo, se convierte en un problema de objetivos mínimos. Bien, me dice que se está diseñando una máquina de Carnot que usa 2 moles de CO2 como sustancia de trabajo. El gas puede tratarse como un gas ideal. Eso es importante decirlo. La máquina de Carnot, su fluido de trabajo es un gas ideal. El gas debe tener una temperatura máxima de 527 grados. Ojo con las temperaturas. Siempre recuerde que las temperaturas deben de estar en Kelvin para las eficiencias. Y una presión máxima de 5 atmósferas, con un calor de entrada de 400 joules por ciclo. Se desea obtener 300 joules de trabajo útil. Inciso A, calcule la temperatura del depósito frío. Inciso B, durante cuántos ciclos debe operar esta máquina para derretir totalmente un bloque de hielo con una masa de 10 kilogramos que inicialmente estaba a 0 grados, empleando únicamente el calor cedido por la máquina. Entonces, este es un proceso que me combina, me combina las ecuaciones de eficiencia de una máquina normal con el de una máquina de Carnot y además me combina los resultados con la calorimetría, particularmente con el cambio de fase. Muy bien, entonces vamos a
apuntar cuáles son los datos que me están dando. Me están dando el número de moles. Me dicen que es CO2. Realmente no necesito, no necesito información sobre el gas. O sea, no interviene aquí que sea, bueno, de hecho este gas ni siquiera es monoatómico, diatómico, es poliatómico. Pero me dice que lo puedo tratar como gas ideal. Y no hay problema porque no va a estar, no tengo que meterme en las ecuaciones de calor particularmente, porque ahí es donde sí afectaría que fuera monoatómico, diatómico, poliatómico. Entonces no importa, o sea, solo es información complementaria. Luego me dan la temperatura alta, que es la temperatura TH. Me dicen que es de 527 grados. Y pues de una vez lo convierto a Kelvin, para que no se me olvide. 800 Kelvin. Me da QH, porque me dice con un calor de entrada de 400 joules por ciclo. 400 joules por ciclo. Ojo que aquí tengo una presión máxima, me dice, de 5 atmósferas. Entonces, en ese caso, ese dato es un dato nada más complementario. No lo voy a necesitar para poder determinar las cosas que me hacen falta, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es que durante el proceso, durante el proceso de expulsión de calor, este tiene que estar a una temperatura, a una presión atmosférica, porque entonces de lo contrario, el punto de fusión del hielo se vería afectado por este, ¿no? Entonces esa información nada más me hace para remontar al ciclo de Carnot. Si se acuerda del ciclo de Carnot, en el estado A, pues la presión del estado A tiene que ser superior a la del estado C o D, que es donde ocurre el proceso de expulsión, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es el único objetivo de ese dato. Y el trabajo que realiza por ciclo es de 300 joules. Muy bien, el inciso A me pide que determine la temperatura baja, la temperatura del depósito frío. Entonces, si se acuerdan, nosotros tenemos que para Carnot, el resultado que encontramos antes es particularmente, aquí no lo puse al final, pero pues se sobreentiende, que la razón de los calores TC QC entre QH es igual a la razón de las temperaturas TC entre TH. Entonces ese es el resultado que vamos a emplear. Vamos a, vamos a colocar QC entre QH, TC entre TH. Porque nosotros ya tenemos, ya tenemos TH, tenemos el calor de entrada. El calor de salida no lo tenemos, pero tenemos el trabajo y acuérdese que el trabajo relaciona los dos calores. Por lo tanto, entonces yo puedo despejar de esta ecuación para TC. TC va a ser igual a TH por el valor absoluto de QC entre el valor absoluto de QH. Pero yo sé que el QC está relacionado con el trabajo y entonces puedo escribirlo así. TH es igual a QH, valor absoluto también, no es necesario, pero bueno, hay que ponerlo siempre. Entre QH. Muy bien, y pues ahora ya simplemente sustituyo, ya tengo todos estos datos.
800, la temperatura alta. La razón, la diferencia del calor QH y el trabajo, 400 joules menos 300 joules entre QH, que son 400 joules. ¿Okay? ¿Cuánto da eso? joules. 200. 200 joules, no, 200 Kelvin. Sí, perdón. 200 Kelvin. ¿Puede dejarlo así o puede expresarlo en grados Celsius, ¿verdad? Porque bueno, el dato de TH está en grados Celsius, entonces podría bien expresarlo también. Solamente tiene que restarle 273, así que le daría menos 73 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, a esa temperatura tiene hielo. Eso es lo que dice el siguiente inciso. ¿Durante cuántos ciclos se debe operar esta máquina para derretir totalmente un bloque de hielo con una masa de 10 kilogramos que inicialmente estaba a 0 grados, empleando únicamente el calor cedido por la máquina? Entonces, en este caso yo voy a tener un gran cubo de hielo, va a estar sometido al calor que expulsa la máquina. Entonces, el calor que expulsa la máquina, ya lo puedo calcular, de hecho, ¿verdad? Bueno, lo puedo calcular mediante la diferencia del calor y del trabajo, y este va a ser el calor al que va a estar sometido el hielo, entonces lo puedo igualar, ¿no? Ese sería el inciso B. Ok, entonces, el calor necesario para derretir el hielo, bueno, voy a poner hielo mejor aquí, tiene que ser igual a la masa por el calor latente de fusión del hielo. Entonces serían 10 kilogramos por el calor latente, que serían 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Entonces eso me da 334 por 10 a la 6. A ver si me confirman. Sí. Gracias. Entonces, ese calor es el calor necesario para derretir 10 kilogramos de hielo. 10 kilogramos de hielo. Entonces, yo tengo que ver del calor que expulsa la máquina, el calor que expulsa la máquina por cada ciclo. Entonces, ¿cuántos números o qué número de ciclos voy a necesitar para poder derretir toda esa cantidad de hielo? 10 kilogramos de hielo es una gran cantidad de hielo. Entonces, ahora veamos. En cada ciclo, la máquina expulsa entonces en cada ciclo la máquina expulsa esta cantidad de calor, serían los 400 joules de QH menos los 300 joules del trabajo, ¿no? Entonces estoy expulsando 100 joules por cada ciclo. Entonces ahora, ¿cómo puedo saber cuántos ciclos son necesarios? Entonces obviamente voy a dividir
cantidad de calor que se necesita para derretir los 10 entre la cantidad de calor que expulsa en cada ciclo. Entonces le voy a poner número de ciclos. Sería igual a 334 por 10 a la 6. Va a haber 3.34. 3.34 por o dividido entre 100 joules por ciclo. ¿Cuánto da eso? $3.34 por 10 a la 4. 3.34 por 10 a la 4. Entonces estamos hablando de 33.400 ciclos, ¿no? Esa es la cantidad de ciclos que yo necesitaría someter a la máquina para que pueda derretir los 10 kilogramos de hielo, ¿verdad? Solamente con el calor expulsado. Bien, entonces como ven, este es un problema, digamos, de los de objetivos mínimos, tal vez de los más desafiantes, porque bueno, implica combinar las dos ecuaciones de eficiencia para Carnot, combinarlo con cambios de fase, ¿verdad? Y luego pues están obviamente los problemas más difíciles donde necesitamos calcular variables de estado, por ejemplo, que yo les pidiera en un problema en particular, que cuál es el volumen más alto que alcanza el gas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos aquí al diagrama, que yo les pida que calculen, por ejemplo, el volumen en C. Entonces eso implicaría que usted tenga que utilizar las relaciones del proceso adiabático o del proceso isotérmico para relacionar los estados a los que está sometido el gas. Entonces por eso es necesario conocer, además de la eficiencia de Carnot, es necesario conocer cuáles son los procesos termodinámicos que sigue la máquina de Carnot. El primero es una expansión isotérmica, el segundo es una expansión adiabática, el tercero una compresión isotérmica y el cuarto una compresión adiabática. ¿Sí? Entonces, tienen que estar listos para los dos tipos de problemas. Nosotros vamos a hacer un problema de objetivos avanzados ya en el repaso. El día de hoy la idea era presentarles la máquina y además, pues, hacer un ejercicio, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó clara la deducción de la eficiencia de la máquina de Carnot? Por mi parte, sí. Todo claro. También. Todo claro. Muy bien. Sepan también que a pesar de que no lo vamos a discutir en detalle, existe lo que se llama el refrigerador de Carnot. Pues ya en la última clase les mencioné que los refrigeradores son las máquinas que funcionan a la inversa de las máquinas térmicas. Entonces el refrigerador de Carnot, pues usted puede hacer exactamente la misma deducción. Es una deducción en la cual usted puede ver cuál es el coeficiente de rendimiento del refrigerador de Carnot, ¿verdad? Esto se puede hacer ya que se está considerando, y es por ahí donde viene también esa connotación de que es una máquina teórica idealizada, porque es para poder construir un refrigerador de la misma máquina térmica, entonces yo necesito asumir que los procesos son reversibles. Y ya discutimos en la última clase que ese es un problema de la naturaleza en sí misma, ¿no? Es decir, no puedo volver a hacer el mismo proceso a la inversa y volver a tener exactamente los mismos resultados o los resultados opuestos. Entonces ahí tenemos el ciclo de Carnot. Yo recomiendo, voy a poner el libro, yo recomiendo que se revisen un ejemplo
está resuelto en el libro de texto. Hay dos ejemplos resueltos de máquina de Carnot. Voy a mostrarlos así rápidamente. Este es el primero. Es un problema de máquina Carnot similar al que acabamos de hacer, donde pues se relacionan los calores con las temperaturas y lo que se pide pues es encontrar el trabajo, el calor que se cede y la eficiencia, ¿no? Entonces, así como les dije, de forma macro, es revisarlos. Ahora, el siguiente ejemplo, este sí está interesante, porque me dice, suponga que 0.200 moles de un gas ideal diatómico, me dan gamma, efectúa un ciclo de Carnot entre las siguientes temperaturas. Partiendo de la presión, entonces desde ahí, desde ese momento, desde el momento que le están dando el número de moles y le dan la presión en A, tiene que estar listo porque se van a empezar a meter con los estados. Entonces eso quiere decir que es un proceso, un problema largo, así como el que hicimos la semana pasada, donde calculamos variables de estado, temperatura, volumen, después calculamos calor, cambio en energía interna, por ahí va la cosa. Entonces me dice el volumen, en la presión en el estado A, y el volumen se duplica. Entonces me está dando esa razón. Porque acuérdese, eso es algo muy importante en la máquina de Carnot, que fue lo que nosotros dedujimos aquí en la clase. La razón, esta cosa que hicimos aquí, que es el volumen de esto que dedujimos, que es el volumen de A, el volumen de B entre el volumen de A, esa es la razón a la cual se expande el gas en el proceso de A a B, o sea, en el proceso isotérmico. Y es la razón a la cual, a su vez, es la razón a la cual se comprime el gas en el otro proceso isotérmico. Entonces, eso es lo que me están diciendo ahí. O sea, me están hablando de que se duplica, particularmente en la expansión isotérmica. Entonces, si se duplica en la expansión isotérmica, quiere decir que en la compresión isotérmica se tiene que comprimir a la mitad. Si se expande al doble en la expansión isotérmica, en la compresión isotérmica se tiene que comprimir a la mitad. Entonces, bueno, me están pidiendo que determine la presión, el volumen en los 4 estados, que calcule el calor, el trabajo, el cambio de energía interna, ¿verdad? Y luego la eficiencia. Entonces, si se fijan, aquí está toda la deducción. Primero el volumen en A, luego el volumen en B, las presiones, todo esto. Vean, van usando las relaciones de la compresión adiabática, la expansión adiabática, para poder encontrar todas las cosas. Y aquí se resumen, ¿no? En esta tabla. Esta tabla es muy buena para cuando uno está haciendo estos ejercicios y pueda tener lo que se espera, ¿no? Pues se espera que en un ciclo el cambio en energía interna total sea 0 y que el calor sea igual al trabajo. Entonces ahí se puede notar en esa tabla cómo se resumen esos resultados y al final la eficiencia me da una eficiencia del 40%. Una eficiencia del 40%. Entonces vean, lo determinan de las dos maneras, con la ecuación general de eficiencia, trabajo entre calor, UH, y la de temperaturas del ciclo de Carnot. Y si se fijan, pues da lo mismo, ¿no? Entonces, una advertencia ahí. La eficiencia de Carnot solo sirve para Carnot. O sea, la segunda de estas dos ecuaciones solo sirve si la máquina es de Carnot. Mientras que la primera, esa sirve para cualquier máquina. Entonces, cuidado con mezclarla, ¿verdad? No vaya a calcular la eficiencia usándole la fórmula de Carnot si el problema no le dice que es de Carnot. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces recomiendo que se revisen bien este ejemplo,
Vuélvanlo a hacer, está muy bien explicado, vuélvanlo a hacer, ¿verdad? Para que ustedes practiquen todo eso. Nosotros vamos a hacer en el repaso, probablemente el miércoles o el jueves, vamos a hacer problemas similares a esto. Ok, bueno, entonces creo que pues aquí nos vamos a quedar hoy, a menos que alguien tenga alguna consulta, alguna duda. Bueno, estamos bien, entonces nos encontramos mañana. Mañana cerramos ya con el temario del examen. Mañana vamos a hablar de entropía. Vamos a hablar de entropía de una forma muy, muy breve, no tan profundo, pero sí vamos a hablar de entropía en el contexto de los procesos reversibles e irreversibles. Bien, entonces nos encontramos mañana. Cuídense mucho, sigan apuntando sus dudas, ¿verdad? Para que las puedan traer a las clases, a los días de repaso, y así pues puedan abordar la mayor cantidad de preguntas, o podamos abordar la mayor cantidad de preguntas aquí en la clase, ¿no? Bueno, que tengan un feliz día y nos encontramos mañana. Gracias, Lick. Nos vemos. Nos vemos, Nick. Gracias, Nick. Igual, Lick, buen día. Cheque, Lick.